Hola y bienvenidos a la segunda parte de este vídeo. Si no habéis visto la primera parte, sugiero que empecéis por hacerlo, para así poderle seguir el hilo a este episodio. Os dejo aquí el enlace y paso ahora ya a narrar los siguientes pasos de este proyecto tan especial. Para trazar la silueta del apliqué, la recorté casi al ras. Más adelante os enseñaré el porqué. Para sacar las plantillas tanto de la fliselina como la entretela de fieltro, que es lo que aporta cuerpo al apliqué de tela, utilizo papel de congelar que compro normalmente en Amazon. La cara plastificada del papel se adhiere temporalmente a la tela o en este caso al fieltro cuando se le pasa una plancha sobre el lado opaco del papel, o sea, la cara no plastificada. Esto facilita mucho la elaboración de apliqués de tela y fieltro porque permite cortar las piezas con la plantilla de papel pegada a la tela y sin alfileres, que posiblemente distorsionen la forma. Además, la plantilla de este papel es reusable hasta 5 o 6 veces, así que voy a guardar y anotar las veces que la he usado para elaborar más apliqués de la misma silueta. Si hacéis patchwork, estoy segura de que conocéis las ventajas de este método. Como no me quedaba fieltro termoadhesivo, utilicé el patrón para cortar una pieza de entretela adhesiva con alfileres de la forma clásica, porque es de doble cara y no me quedaba otra. Al ser muy fina y moverse mientras la trazaba, tuve que recortar la pieza de fliselina una vez puesta sobre la pieza de fieltro. Y este es el orden de las piezas del apliqué. El fieltro va abajo, la fliselina en el medio y la figura de Lola va encima. Como la fliselina se escapa de vez en cuando, suelo usar papel de hornear en vez de un paño de tela para así fusionar las piezas con la plancha. De esta forma, si se me escapa la fliselina, no se queda pegada ni a la plancha ni al paño. Es un truco que os recomiendo porque me ha ahorrado muchos disgustos y trabajo a lo largo de los años. Acordaros solamente de planchar el papel por la cara opaca, igual que hicimos con el papel de congelar. Y para que no se formen arrugas, de planchar la pieza desde el centro hacia afuera y no al contrario. Antes de pegar apliqués sobre cestas de palma, le busco la parte más plana y le meto algo de relleno en el interior para poder trabajar sobre una superficie medianamente plana. Si en vez de coser preferís pegar el apliqué con pegamento caliente, os aconsejo que lo centréis bien y fijéis con alfileres antes de empezar. Con la pieza principal fija decidí alterar estos parches dorados para poder encajarlos a ambos lados de la imagen. Recorté y sellé los bordes con un mechero, como me habéis visto hacer en vídeos anteriores, y de nuevo me ayudé de alfileres para formar la nueva composición. Pero antes de pegarlos en su sitio, rematé la imagen con cinta trenzada para tapizados, para asegurarme así de que no quedarían demasiado pegadas a la imagen de Lola. La cinta trenzada la fijé y la corté, pero no la pegué hasta casi el final del proyecto. Y acordaros de dejarle un trocito extra a la cinta trenzada para poder darle la vuelta cuando lleguéis al final. Los últimos toques se los di con esta flor artificial a la que le puse un centro dorado y con una flor de lentejuelas que encontraréis en mi tienda de Etsy. Y hasta aquí ha llegado este vídeo. Espero que os haya gustado. Yo soy Chus, la chica mañosa, y si tenéis cualquier duda sobre este o cualquier otro de mis proyectos, podéis dejar un comentario aquí o a través de Instagram. Nos vemos en mi próximo vídeo.